Este es el canal comoaprendermas.com. Los invitamos a que se suscriban y lo compartan. En este tutorial número 17 sobre el tema de disoluciones o soluciones se explicará un tercer ejercicio para averiguar la molalidad. Antes de ello, recordemos que las concentraciones de las disoluciones químicas se expresan en unidades físicas y unidades químicas. Hasta este momento se han presentado tutoriales sobre estas 6 clases de concentraciones de disoluciones. En estas tarjetas se presentan los enlaces de algunos tutoriales. Los invitamos a que las visiten. Veamos a continuación el ejercicio número 3 para averiguar la molalidad de una solución. Hallar la molalidad de 2.550 mililitros de una solución donde hay disueltos 218.3 gramos de nitrato de plata en agua. La densidad de esa solución es de 1.066 gramos sobre mililitro. Inicialmente colocamos los datos. Aquí aparecen los mililitros de la solución y los gramos de soluto. Nos están pidiendo que averigüemos la molalidad o M minúscula y también nos dan la densidad de la solución. Recordemos, para hallar la molalidad se deben averiguar los números de moles de soluto disueltos con 1 kilogramo de disolvente. En el ejercicio nos dieron mililitros de solución, unidades de capacidad, y nos dieron los gramos de soluto. El primer procedimiento es convertir estos mililitros de solución a gramos, que son unidades de masa. Para ello utilizamos la fórmula de la densidad, que relaciona la masa sobre el volumen de la solución. Como necesitamos averiguar la masa, la despejamos en esta fórmula. Por tal motivo, el volumen que aquí está dividiendo pasa a multiplicar a la densidad, quedando densidad por volumen igual a masa. Se realiza el reemplazo de estos valores. Aquí está el valor de la densidad multiplicada por el volumen de la solución. Simplificamos las unidades de mililitros y al realizar la operación se obtiene como resultado 2.718.3 gramos de solución. O sea, que los 2.550 mililitros de solución, que son unidades de capacidad, son equivalentes a unidades de masa, o sea, 2.718.3 gramos. En esta primera parte del ejercicio ya se tienen los gramos de la solución. Recordemos que la solución es la unión del solvente con el soluto. El solvente en este ejemplo es el agua, que es la sustancia que disuelve al soluto. Y el soluto es la sustancia que se disuelve. En este caso es el nitrato de plata. Si a los gramos de la solución le restamos los gramos del nitrato de plata, o sea, el soluto, nos da como resultado 2.500 gramos de solvente. Gramos de solvente más gramos de soluto son iguales a los gramos de la solución. En segundo lugar, los gramos del solvente se deben convertir a kilogramos. Por tal razón, se multiplican por un factor de conversión constituido por las unidades de kilogramos y gramos. Los gramos en el denominador para que puedan ser simplificados con los gramos del solvente que se va a convertir. Se sabe que 1 kilogramo es igual a 1.000 gramos. Se simplifican los gramos, realizamos la operación y se obtiene como resultado 2,5 kilogramos de solvente, o sea, de agua. En tercer lugar, vamos a convertir los gramos del soluto a moles. Para ello, averiguamos el peso molecular del nitrato de plata. En la tabla periódica, la masa atómica de la plata es de 107.87.
más la masa atómica de un átomo de nitrógeno, que es 14. La masa atómica de un oxígeno es 16, como son 3 oxígenos, en total 48. Al realizar la suma, se obtiene un peso molecular de 169,87 para el nitrato de plata. Y expresado este valor en gramos es equivalente a una mol. Esta relación la utilizamos para convertir estos gramos de nitrato de plata o soluto a moles. Multiplicamos por el factor de conversión, constituido por moles y gramos. Y sabemos que una mol es equivalente a 169,87 gramos. Simplificamos las unidades de gramos, se realiza la operación obteniendo como resultado 1,29 moles. Interpretando este resultado, tenemos que 218,3 gramos de nitrato de plata son equivalentes a 1,29 moles. En cuarto lugar, vamos a averiguar la molalidad. Para ello se tienen los kilogramos de solvente y también los moles de soluto, como 2,5 kilogramos de solvente, o sea, de agua, están mezclados con 1,29 moles de nitrato de plata. Con este planteo de regla de 3 simple, averiguamos en 1 kilogramo de solvente cuántos moles hay. Se organiza el raciocinio, se simplifican los kilogramos de solvente y al hacer las operaciones se obtiene el resultado de 0,52 moles de nitrato de plata. Estos son los moles de soluto que están disueltos con 1 kilogramo de solvente. En consecuencia, la solución es 0,52 molal o 0,52 m minúscula. La molalidad también se puede averiguar aplicando la fórmula, en donde m minúscula, o sea, molalidad, es igual a moles de soluto divididos por los kilogramos de solvente. Hacemos el reemplazo, moles de soluto 1,29 y los kilogramos de solvente, o sea, de agua, 2,5 kilogramos. Al hacer esta división, obtenemos el mismo resultado, 0,52 moles de nitrato de plata, o sea, 0,52 molal. Este enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando y suscríbanse al canal de YouTube como aprendermas.com.